Muy bien, vamos a tener la segunda consideración en la palabra. Y cuando estaba tratando de armar, digamos, este pensamiento para poder compartir, es impresionante cómo la palabra del Señor cava hondo en la vida de cada uno, ¿no? Seguramente ustedes también tendrán su experiencia al poder leer la Biblia, cómo el Señor va transformando el entendimiento de su palabra y nos va haciendo comprender muchas cosas. Así que espero que con ese corazón, siempre que podamos buscar de la Biblia, podamos acercarnos para considerar la Escritura de esa forma, ¿no? Sabiendo de que ella nos va a persuadir, de que ella nos va a hacer entender la voluntad de nuestro Padre. Vamos a seguir en el libro de Tito, en la carta de Tito. Prometo que es la última vez que voy a hablar de Tito. Y es lindo poder, cada vez que uno va leyendo la Biblia, encontrar, digamos, esas perlas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que busquemos el capítulo 3. Hace rato hemos leído a partir del versículo 3 en adelante. Ahora vamos a retroceder unos versículos y vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí en este versículo, en un solo versículo, podemos encontrar tres verdades que Pablo nuevamente recalca a Tito para que hable a la iglesia, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, la primera palabra que se utiliza acá es recuérdales. Y usted, cuando va a recordar algo a alguien, ¿es porque no lo sabe o por qué? Porque supuestamente ya lo sabe, ¿sí? No te olvides de apagar la cocina, ¿sí? No te olvides que hoy tenemos que ir al médico. No te olvides que tenés que salir media hora antes para poder llegar a horario a clases, al trabajo. No te olvides. Y siempre hay alguien que nos está recordando algunas cosas, o nosotros estamos recordándole a otras personas algunas cosas, ¿verdad? Y aquí Pablo le estaba exhortando esto a Tito. Mirá, decirle esto, recordales, recuérdales, ¿sí? Y cada vez que nosotros leemos la palabra es un recordatorio para nuestra vida, ¿sí? Es una forma de poder refrescar nuestra mente con la verdad bíblica. Y esta parte, este versículo que hemos leído es eso, es un recordatorio. Si bien ya hemos visto más adelante que habla también de la manifestación de Cristo y del amor de Cristo y de la misericordia de Cristo, pero aquí Pablo le estaba diciendo a Tito que recuerde algo importante. ¿Sí? Cuando hay una palabra como esta, es porque algo importante se va a decir, ¿sí? Y sigue, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Y aquí vamos a ver deberes que tenemos como hijos de Dios. Sabemos que como hijos, los que son hijos, los que son papás, que también fueron hijos, teníamos deberes en nuestro hogar, en nuestra casa, en la familia, teníamos una función que debimos cumplir, ¿sí? Así también, como miembros nosotros de esta iglesia, de la iglesia del cuerpo de Cristo, tenemos deberes en el cual debemos sujetarnos, ¿no? Bueno, y es la primera palabra que vamos a ver. Y en este caso dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y cuando está hablando esto, no solamente está hablando de las autoridades gubernamentales, sino también de toda autoridad que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿sí? Ya sea en la iglesia, los hermanos que están encargados, ¿sí? Los pastores, los ancianos, en nuestro hogar, los que son hijos, los padres, ¿sí? En el matrimonio, la esposa, el esposo,
tenemos autoridades, cada uno en nuestro trabajo, ¿sí? Sabemos que tenemos alguien a quien debemos estar subordinados nosotros. Así que el primer consejo o el primer deber que debemos tener no es sujetarnos. Y una de las mayores complicaciones para el ser humano es estar bajo autoridad. Desde el comienzo de la creación, vemos la vida del pueblo de Israel y podemos ver cómo le ha costado siempre estar bajo autoridad, ¿sí? Incluso ellos veían cosas, porque el primer rey, recordemos, Saúl, no le hacía falta, pero ellos ¿qué querían? Tener reyes. Nosotros queremos, Dios, queremos tener un rey, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? ¿Les mandó a quién? ¿Al más bonito? A Saúl, ¿sí? Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo que fue en ese sentido muy obstinado, ¿sí? Y se quejaba mucho, muy bien. Y ¿saben qué? Ese pueblo de Israel nos representa a nosotros. Nosotros también éramos así, igual que el pueblo de Israel, rebeldes, a veces no queríamos escuchar. Yo hablo desde mi vida, ¿no? Cuando yo era adolescente, recuerdo que yo tenía, César, ustedes lo conocen, fue mi maestro de escuela bíblica, Noemí, desde los 10 años hasta los 13, 14, de ahí César, de los 14 hasta ahora. Pero en ese proceso de mi adolescencia, había un pastor que venía también desde San Salvador junto con César, que se llamaba Ricardo Guastela. No sé si alguno lo conocerá. Por ahí quizás Luis, Olga, no sé si lo llegaron a conocer. Y él era el mentor de nuestro hermano César, ¿no? Y yo recuerdo que en algunos momentos él iba a mi casa a buscarme también, porque decía, iba a visitar a mi familia, a mis padres, y me buscaba a mí también para ir a la escuela bíblica. Y yo cuando escuchaba, él tenía un Falcon, me acuerdo. Escuchaba llegar los sábados a la tarde el Falcon, me escondía donde sea. Digo, no, lo primero que va a hacer es hablar con mi papá y después me va a llevar el auto a la iglesia. Yo no quería ir. A veces me escondía en el ropero, abajo de la cama, literal me escondía. Y una vez me escondí en un ropero y me acuerdo que entró a mi cuarto y no podía ni respirar, porque si no... Y uno cuando es joven o adolescente por ahí tiene, ¿no?, esa rebeldía de no sujetarse a las autoridades. Pero los grandes también, porque me imagino que ustedes también en algún momento de su vida llegamos, porque yo también ya soy grande, llegamos a tener problemas con la autoridad. Y en el trabajo es por ahí donde más latente se ve en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Y muchas veces, en vez de sujetarnos, en vez de poder ser ejemplo en esos, nos quejamos, somos quejumbrosos, a veces nos rebelamos, a veces contradecimos, ¿sí? Y la Biblia no nos enseña eso, ¿no? Podemos ver aquí que lo primero que Pablo le dice a Tito, que le recuerda a la iglesia, es eso, que aprendamos a sujetarnos a las autoridades. ¿Cuánto más a la autoridad que ha sido puesta por Dios en la iglesia? Muchas veces hemos recibido tareas para hacer, muchas veces tenemos ministerios que cumplir, servicios que hacer, en los cuales los hermanos encargados, ancianos, pastores, han depositado una confianza en nosotros para poder llevar a cabo una tarea, y muchas veces la dejamos de lado. Muchas veces por nuestros deseos o nuestros placeres o nuestros momentos de esparcirnos, dejamos y desplazamos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. La responsabilidad que por nuestros ancianos o nuestros pastores, nuestros líderes, han sido puestas en nuestras manos, ¿sí? El hombre siempre ha tenido un problema con la autoridad, siempre le ha costado sujetarse. Así que podemos ver en primer lugar esto. Romanos capítulo 13. Dice: sométanse todas personas a la autoridad,
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, no debemos tomar nosotros a nuestras autoridades solamente como alguien que se ha puesto solo, sino Dios mismo la ha puesto. Así las autoridades que tenemos en nuestro gobierno han sido puestas por Dios, ¿sí? Por ahí no entendemos por qué tenemos un presidente así, o por qué tenemos un vice así, o un gobernador así. Pero todas las autoridades han sido puestas por Dios. Más bien, generalmente lo que hacemos es, otra vez problemas de inflación. ¿Qué hacemos? Nos quejamos, ¿sí? Muchas veces hasta hablamos mal de las autoridades. Y fíjense lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorta ante todos a que se hagan calumnias, dice. Yo tengo mal mi Biblia, entonces está la otra versión. ¿Qué dice? Rogativas. ¿Qué más? Oraciones. ¿Qué más? Acciones de gracias. ¿Qué más? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Fíjense lo que nos manda Dios hacer y lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿sí? Qué importante es poder tener un tiempo de poder orar por nuestras autoridades, en vez de quejarnos, ¿sí? Agradecer porque por lo menos en nuestro país tenemos la libertad de estar reunidos aquí. ¿Cuántas veces nos olvidamos de eso? Hay lugares en los cuales no se pueden reunir, hay lugares en los cuales tienen que hacerlo a escondidas, escapándose, ¿sí? Haciendo llegar la palabra del Señor de forma clandestina muchas veces, o de forma oculta, porque no se puede hacer abiertamente. Pero gracias a Dios en nuestro país todavía nosotros podemos reunirnos y poder cantar y alabar, y podemos salir a la calle y predicar sin que nadie nos encarcele, ¿sí? Y por ahí nos olvidamos de agradecer en esto. Así que debemos tener presente que debemos aprender a sujetarnos a nuestras autoridades y orar por ellos. 1 Pedro 2:18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, ahí tiene una característica más para decir, bueno, ¿y cómo es tu jefe? Y es difícil de soportar, a veces. Porque tenemos, ¿sí?, jefes que a veces son así. Pero la Biblia nuevamente nos desafía a que podamos estar sujetos con respeto. Debemos aprender a hacer caso o subordinarse a los que están en esta petición. Fíjense que a veces hay una palabra que he aprendido un significado nuevo. Para mí es nuevo, quizás para ustedes no, pero para mí ha sido nuevo. En el versículo 2 del capítulo 3 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Hablando aquí Tito con relación a las personas, le estaba diciendo esto a los hermanos, ¿no? Que a nadie difamen y que no sean pendencieros. Pendenciero generalmente conocemos como pelea, ¿verdad? El que busca pelea. Pero hay un concepto que me gustó mucho a mí, que significa propenso a generar riñas. O sea, no solamente el que va en algún momento y se pelea con alguien, sino que es esa persona que está buscando la oportunidad para generar un problema. Y no tiene que ser necesariamente con él, sino dice, sí, porque el hermano tal, o la hermana tal, o mira, el compañero de trabajo, no, mire jefe, este chico, no. Entonces, hay un concepto que debemos nosotros tener. A veces podemos caer en esto de generar problemas y riñas. Muchas veces debemos callar cosas en nuestro trabajo
a veces debemos ocultar. A mí me tocó a veces, por ejemplo, dice mi jefe que no está. La clásica, cuando vienen a buscar a alguien, decirle que no estoy. Y yo sinceramente, él sabe muy bien que yo vengo a la iglesia y sabe bien que en ese sentido no voy a mentir, así que yo lo miro y me voy. Y ya a los 10 segundos viene mi otro compañero, que si él quiere hablar con él y decirle lo que sea, que vaya, que yo no voy a decir. Entonces, muchas veces eso nos genera problemas, ¿sí? Y nos genera situaciones complicadas, ¿sí? Hablando en el trabajo, ¿no? Y así cada uno nos debe tocar en nuestro ámbito, en el colegio, en los estudios, en el trabajo, en la familia, ¿sí? Debemos a veces tener otra actitud, no la dependenciero, de buscar o generar problemas. Entonces, en primer lugar, podemos ver que tenemos el deber como hijos de Dios de sujetarnos a la autoridad. Seguimos en el capítulo 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. O sea, aquí parece que está repitiendo lo mismo de las palabras anteriores, sujetarse a los gobernadores, pero acá dice que la palabra que estaba utilizando como de obedecer significa peisargeo, que significa persuadido por la autoridad, estar de acuerdo, que es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Que nosotros podemos decir a nuestros autores, bueno, va a hacer esto, sí, lo hago. Pero acá está yendo Pablo un poco más profundo. O sea, no es que solamente estés de acuerdo, sino que obedezcas a lo que está diciendo. Tiene que ser un solo pensamiento. Y muchas veces, cuando en la iglesia se nos enseña algo, decimos, sí, está bien, creo. Pero en la práctica a veces no estamos convencidos de lo que la palabra nos está diciendo, ¿sí? A eso se refiere. No solamente que estemos sujetos, sino que estemos dispuestos a obedecer. La obediencia es la manifestación de haber conocido a Cristo. Nosotros no podemos obedecer si no hemos conocido a Cristo. Hablando de todas las enseñanzas que podemos tener en la palabra, no vamos a poder tener esa obediencia o ese corazón obediente si no hemos sido renovados desde nuestro interior, ¿sí? Y creo que, no sé si todos o la mayoría de aquí hemos recibido a Cristo, ¿sí? Y podemos y entendemos por qué debemos obedecer. La bendición de Dios siempre está en la obediencia, ¿sí? La bendición de Dios está en la obediencia. ¿Y cuántas veces nos ha tocado a veces no entender una situación y tener que obedecer, ¿sí? Seguramente como padres a veces nos toca entender a los hijos, y a los hijos a veces como hijos debemos entender a nuestros padres en esta situación. A veces los padres nos dan unos consejos y debemos estar dispuestos a obedecer, no solamente a escuchar, porque yo puedo escuchar pero no estar dispuesto a obedecer. Así con la palabra de Dios podemos estar dispuestos y poder venir todos los domingos y escuchar de la palabra de Dios, pero no estar dispuesto a obedecer, ¿sí? Pablo le estaba diciendo a Tito que le exhorte a los hermanos a que vayan un poco más allá de solamente estar sujetos, sino que estén sujetos pero en obediencia, que puedan estar completamente convencidos de lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Y justamente, si ustedes leen un poco más adelante o en todo lo que es la carta, había mucha falsa doctrina en esta isla, ¿no? Y Pablo por eso mismo tenía que decirle esto a Timoteo: corrige lo que está deficiente, ¿sí? Fíjate bien quiénes son los que están enseñando, porque también había judaizantes, ¿sí? Y sabemos que los judaizantes lo que priorizaban eran las cosas externas, ¿sí? Hablando de la circuncisión, por ejemplo, que era lo más notable en ellos, ¿no? Y Pablo le exhortaba esto a Tito, que pudiese corregir lo deficiente, que pudiese exhortar a la iglesia que fuese más allá de solamente sujetarse, sino de sujetarse en obediencia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, podemos ver que tenemos el deber de sujetarnos, pero en segundo lugar debemos sujetarnos en
Obediencia. Muy bien. Dice 1 Samuel 15:22. Samuel. Oh, ¿dónde está Samuel? Acá está. ¿Alguien que pueda encontrar 1 Samuel, por favor? Que desapareció de mi Biblia. Muy bien. Siempre la obediencia es mejor que los sacrificios, ¿no? Y aquí hablando del sacrificio hablaba sobre, digamos, la función que tenían los sacerdotes en llegar a la presencia de Dios y ofrecer un sacrificio. Hoy nosotros, por la gracia de Cristo y por su amor, tenemos la entrada a la presencia misma de nuestro Dios para poder agradecer. Pero dice la palabra que no se trata de algo externo, ¿sí? No está diciendo que solamente son los sacrificios que podemos hacer de tiempo, de invertir un dinero, de todas las tareas que vos puedas hacer, sino está hablando de una obediencia, que todas esas cosas se puedan hacer en obediencia. Muy bien, entonces en primer lugar debemos sujetarnos a las autoridades, en segundo lugar debemos obedecer, estar sujetos en obediencia, y en tercer lugar, capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí, estar dispuesto a buenas obras significa, o quiere decir que una vez que sabemos que tenemos que estar sujetos, que debemos obedecer, que con inmediatez podamos llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Si alguien nos ha enseñado algo en la Biblia o la Biblia nos ha mostrado algo, debemos ser personas prácticas y decir, bueno, tengo que hacerlo ahora. No lo tengo que tener solamente como un pensamiento mío, sino que debemos hacerlo, debemos hacer obras, debemos hacer. Y no quiere decir esto que vamos a ganar la salvación por lo que hagamos, ¿sí? Sabemos que la salvación no se gana por las cosas que podamos hacer. No podemos agregar ni una gota a la salvación con nuestras obras. Al contrario, dice que si ese es nuestro pensamiento, el Señor nos desecha completamente. No podemos yo no puedo hacer nada para poder aumentar algo en la salvación y tener un crédito de eso, ¿no? Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para hacer buenas obras, ¿sí? Y yo creo que Dios nos da la oportunidad de poder hacer buenas obras en todo momento, ¿sí? Volvemos a nuestro ámbito. Cada uno conoce escuela, trabajo, en la familia, en la iglesia, ¿sí? Debemos ser prácticos. Tito capítulo 2, versículo 7, un poquito más atrás, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito era considerado joven, en ese tiempo más o menos tendría mi edad, 30 y pico de años, ¿sí? Casi llegando a los 40, y dice que le decía esto Pablo, ¿no? Preséntate tú como ejemplo. Y Pablo nos está exhortando a eso también a nosotros. La Biblia nos está exhortando a eso, a que nos presentemos nosotros como ejemplos de toda buena obra, ¿sí? Que las demás personas puedan ver que lo que hacemos, lo hacemos en amor, en obediencia, ¿sí? Pero que lo hacemos para el Señor, ¿sí? La Biblia dice que no debemos servir a los ojos de los hombres. Muy bien. Entonces debemos tener presente que las cosas que nosotros podamos hacer se transforman en una adoración a nuestro Dios, ¿sí? Nada de lo que nosotros hacemos debe ser por cumplir. Nada de lo que nosotros hacemos debe ser para que nos vean y no nos regañen y digan, este chico no está haciendo nada, hay que hacer
que haga algo en la iglesia, no. La palabra nos enseña de que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que podemos desarrollar dentro de la iglesia, con un familiar, con un amigo, con un compañero, se puede transformar en una adoración a Dios porque lo hacemos para Dios y no lo hacemos para los hombres. Colosenses, capítulo 1. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez recalca aquí la Escritura, ¿no? Hacer buenas obras. Qué importante es que nosotros podamos desarrollarnos como hijos de Dios dentro de la iglesia, que podamos buscar servirle al Señor, ¿sí? Buscar desarrollar nuestros dones. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados con dones diferentes y es impresionante ver cómo Dios planifica todo perfecto. En este cuerpo, en esta iglesia, en este cuerpo, cada uno de nosotros debemos cumplir una función, ¿sí? Y como partes del cuerpo debemos estar dispuestos a funcionar. ¿Se imaginan ustedes si hoy se levantan a la mañana y el pie derecho no quiere hacer nada? No, hoy no voy a hacer nada. Y el pie derecho se queda. Y el pie izquierdo que dice, bueno, vos querés quedar, yo también. No aparecemos ninguno en la iglesia, ¿sí? Ahora, imagínense si en la iglesia, como cuerpos, siendo nosotros parte de ellos, dice, bueno, yo hoy no tengo ganas de hacer nada. O este año me voy a tomar el año para poder pensar qué voy a hacer. Por ahí hay algo que no está muy bien, ¿sí? Si me estoy tomando un año para pensar qué es lo que debo hacer, hay algo que quizás no está funcionando. Pero qué bueno es que estamos a tiempo siempre de poder reconocer lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y fíjense que ahí en el capítulo, volvemos a Tito, en el capítulo 3, ahí cuando Pablo nos describía a nosotros, porque dice en el capítulo 3, porque nosotros también éramos, ¿sí? Hablando de un pasado. En otros tiempos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Sí, está describiendo cómo era nuestra vida. Y hay una palabra que utiliza ahí que es insensatos. Y la insensatez no tiene que ver solamente con una falta de intelecto. En realidad no tiene que ver con una falta de intelecto. No quiere decir que, hablando mal y pronto, tonto, porque por ahí dicen, insensato es una persona. No, tiene que ver con una incredulidad voluntaria, ¿sí? De parte nuestra. ¿Por qué? Porque la misma raíz que se utiliza para insensato es la de necio, ¿sí? Y si vamos al pasaje bíblico, ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Incredulidad, no cree. Entonces, insensato tiene que ver con una incredulidad voluntaria, ¿sí? Es una oposición voluntaria. Y si seguimos, habla de rebeldía este versículo. Entonces, muchas veces nosotros somos insensatos, no le creemos a Dios, no creemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y decimos, pero el Señor quiere hacer esto conmigo, el Señor quiere mostrarme esto a mí, el Señor quiere que yo vaya a tal lugar, el Señor quiere que yo haga esto en este lugar. Y debemos estar nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios. El Señor quiere utilizarnos en el ámbito donde estamos, en el ministerio donde estamos, y si no estamos, Dios quiere utilizarte. En algún lugar Dios quiere utilizarte. Entonces vimos que en primer lugar debemos estar dispuestos a sujetarnos. En segundo lugar debemos estar dispuestos a obedecer. Y en tercer lugar debemos estar dispuestos a toda buena obra. Que podamos pensar en esto y ver cómo termina allí Tito capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse
en buenas obras. Así que le animo, hermano, a que podamos irnos a nuestras casas con este pensamiento, ¿sí? De que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, no solo sujetarnos, sino obedecer, y no solamente obedecer, sino estar dispuestos a poder ser prácticos en la obediencia, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para poder compartir en esta mañana. Gracias porque a la luz de ella podemos ver cómo tú nos hablas, cómo tú nos muestras tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poder ser obedientes, a poder sujetarnos, a poder ser activos en las obras que tú nos pides, Señor, y que podamos llevar esto en nuestro corazón y llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que está presente aquí y por los hermanos que están en Zoom, que también puedan ser bendecidos por tu palabra, así como lo somos cada vez que la abrimos, Señor. Oramos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.